Más fuertes que el mal. Padre Amor por Roberto Ítalo Zanini. Título: ¿Cómo contratar un asesino? La segunda intervención directa del demonio en la vida del ser humano que podemos definir como inculpable para quien la padece es el maleficio. Se trata de la principal causa inculpable y es, aunque bastante rara, la que produce aparentemente los peores males sobre la persona. De hecho, el maleficio se califica como acción malvada de un hombre contra otro realizada por medio del demonio. En efecto, no hay que olvidar que el demonio no puede actuar directamente contra el hombre, sino a través de la mediación humana. En resumen, el demonio puede ser aceptado libremente o se lo puede padecer porque alguien te lo ha echado en contra tuya, es decir, te ha hecho un maleficio. El solo pensarlo resulta algo terrible. Es como contratar un asesino, una banda de matones y de verdugos. Pero frente a esta aparente incapacidad de evitar el mal, conviene volver a decir que los maleficios no pueden nada contra las personas que están unidas a Dios en la oración y que en la vida han hecho una clara opción a favor de Cristo. Opción que están llamados a renovar diariamente por nosotros y por nuestras personas más queridas. A los maleficios se debe más del 95% de los casos de las personas poseídas o con males causados por el demonio, que son mucho más frecuentes que las posesiones. Las clases de maleficios son múltiples. Se emplean desde tiempos remotos y siguen practicándose con los mismos medios. Por ejemplo, el hechizo, la atadura, la maldición, la macumba, el vudú, el mal de ojo, los filtros mágicos, solo por nombrar los más comunes. Son nombres que nos recuerdan épocas y creencias que se piensa que ya están sepultadas con el tiempo. En realidad, se trata de prácticas aún vigentes. Es importante aclarar que la víctima que sufre el maleficio es inocente. No pueden atribuírsele los efectos del maleficio que ha sido lanzado en su contra, aunque nos encontremos frente a una persona poseída por el demonio. En cambio, es extremadamente culpable, nos dice el Padre Amor, quien hace el maleficio y quien lo encarga. Se trata, en efecto, de personas que actúan por cuenta del diablo o que se han puesto en sus manos para lograr sus objetivos. Para expiar semejantes maldades, se necesita un cambio radical de vida, una oración y un ejercicio de la caridad constante, y también acercarse sinceramente al sacramento de la confesión. Sin embargo, en la mayoría de los casos no pueden remediarse los daños ya causados. Las historias son muchas y todas particularmente inquietantes, aun porque a menudo están ligadas a los afectos primordiales de la persona que es perjudicada. El que hace el maleficio o quien lo encarga es muchas veces el padre, la madre, un pariente, un amigo íntimo de la víctima. Y es justamente en el ámbito de los lazos afectivos más estrechos, donde se encuentran los casos más difíciles. El padre Cándido contaba el caso de una hija de dos campesinos. Una familia pobre que después de muchos esfuerzos logra que su hija estudie medicina y sea una doctora. Los padres interpretan aquel logro como el comienzo de un importante ascenso social y ponen en la hija todas sus ambiciones, deseos de reconocimiento y de superación. Quedan muy desilusionados cuando ella se enamora de un obrero y anuncia su compromiso. Los dos padres se oponen a aquella unión por todos los medios. Sin embargo, los jóvenes siguen unidos y con estas adversidades su vínculo se hace todavía más fuerte. Cuando anuncian el matrimonio, a la muchacha le parece que el papá y la mamá están comenzando a resignarse. Habla de ello con el novio y se ponen contentos. Fijan la fecha de la boda y comienzan los preparativos. A los dos les parece que todo sigue de la mejor forma. No saben que el desacuerdo inicial de los padres de ella se ha transformado en un odio profundo, que solo espera el momento justo para manifestarse plenamente. Incluso, en la iglesia el matrimonio se desarrolla normalmente. Los invitados se trasladan al restaurante para el almuerzo. En cierto momento, en el transcurso del banquete, el padre llama aparte a la hija.
la lleva consigo a otra sala del restaurante y allí con palabras estudiadas detalladamente y una absoluta perfidia satánica la maldice a ella, al marido, a su unión y a los eventuales hijos, augurándoles los males más terribles. Desde aquel momento, para los esposos comienza un martirio sin fin. El marido pierde el trabajo. Las enfermedades y las desgracias de todo género se suceden paulatinamente. Era tal la maldad con que fue hecho el maleficio que el padre Cándido nunca logró resolver el caso, sino solo darles mejorías parciales. También hay maleficios que son renovados sistemáticamente. He tenido casos en los cuales quien hacía el maleficio llegaba a saber de los exorcismos que se confiaba a su víctima y cada vez repetía el rito maléfico. Pero, en estos casos, si hay constancia en las oraciones y en los exorcismos, puede decirse que por lo general el maleficio resulta cada vez más débil, aunque se necesita tiempo para la liberación. Se puede afirmar también que esta es la clásica tipología de maleficio, en que si muere el artífice, la liberación resulta más sencilla. Esto en contraposición a los casos de maleficios muy fuertes, en los cuales, a pesar de la muerte o el sincero arrepentimiento del artífice, la liberación sigue siendo muy difícil. Recuerdo una madre que había lanzado una maldición a su hijo, y después se había arrepentido comenzando un duro recorrido de fe y de expiación. Sus esfuerzos no sirvieron para liberar al hijo de la influencia diabólica. No hay que olvidar que antes la Iglesia consideraba que los exorcismos se deberían aplicar solo a quien estaba poseído del demonio. El catecismo actual, en cambio, ha dado un gran paso adelante, subrayando que aún en los casos de influencia diabólica se procede con el exorcismo, y los casos de maleficios con influencias diabólicas son relativamente frecuentes. Es suficiente seguir por algunos días la actividad de un exorcista para darse cuenta de ello. El calendario de las citas está siempre lleno, y a menudo los casos parecen repetirse. Los sentimientos del odio y de la envidia, además, se enfocan casi siempre sobre las mismas cosas, y si es posible repercuten en los afectos, en el dinero, en el trabajo, en el éxito, en la belleza, en la salud y en la casa donde se vive. Hay ejemplos de casas afectadas con maleficios, ruidos extraños, luces y electrodomésticos que se encienden, imposibilidad para dormir tranquilamente. La gente que allí habita está muy mal, y liberar las casas de maleficios es muy complicado. Muchas veces ha sido necesario invitar a los residentes a cambiar de vivienda. Sucede también que en algunos casos se lleguen a descubrir otras motivaciones para estos eventos. Por ejemplo, que en aquella casa sucedieron suicidios, que la habían habitado cartománticos o magos o adeptos de sectas satánicas, que allí tuvieron lugar sesiones espiritistas, asesinatos especialmente crueles, ejecuciones extrajudiciales en su interior, o también que estaban ligadas a terribles episodios acaecidos en épocas de guerra, como por ejemplo que el terreno sobre el cual era construida la casa fue un viejo cementerio con difuntos que no han encontrado la paz eterna. Pero también puede haber factores más comunes, porque en esencia todo tipo de maldad malignamente buscada y obtenida puede provocar tales situaciones, aunque de ordinario es causa de malestares espirituales o psicológicos que tienen que ver con las personas, y entonces bendecir la casa o ir a habitar en otra resulta totalmente inútil. El problema está dentro de cada cual y cada uno debe resolverlo, ante todo con el perdón y confiándose a María y a la divina misericordia. Desde los primeros siglos, los cristianos han sido conscientes también de la posibilidad de que el diablo pueda tomar posesión, entrar no solo en los hombres, sino también en los animales y en las cosas. En este sentido, hacía de guía el Evangelio, por ejemplo, con el emblemático caso del exorcismo sobre el endemoniado de Gerasa, con los demonios que entran en los puercos. Los mismos padres de la Iglesia no dejaron de analizar estos aspectos. Orígenes testimonia abiertamente que en el nombre de Jesús se pueden expulsar los demonios presentes no solo en las personas,
sino también en los objetos en las casas, en los animales. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa en el número 1673, cuando define el significado de exorcismo. Cuando la Iglesia ordena públicamente y con autoridad, en el nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra la influencia del maligno y sustraído a su dominio, se habla de exorcismo. De forma espontánea nos preguntamos por qué motivo los maleficios están relativamente tan extendidos. El espíritu de venganza, el arribismo, la maldad por la maldad, son males absurdos y muy comunes, aunque al practicarlos no se obtenga ninguna ganancia. Tenemos tendencias innatas al mal que difícilmente refrenamos y el demonio está continuamente en busca de los puntos débiles de cada uno. Actúa sobre ellos y nos tienta con todas sus fuerzas. Luego, si en vez de resistirse, de huir a las tentaciones, entregándonos a la oración, a las protecciones divinas, simpatizamos con el mal y andamos buscándolo para hacérselo a otros, entonces ofrecemos al diablo la posibilidad real no sólo de inspirar nuestras acciones, sino también de proyectar al exterior el mal que tan perversamente pretendemos.